Vamos a estar contándoles también la previa de todo esto, porque claro, estamos abriendo la ventana a la música a través del reggae y aquí abremos también el espacio de la ventana, pero a la cultura. Bueno, y como cada martes tenemos la posibilidad de conectarnos con el arte, con la belleza y hoy particularmente con la escultura, porque nuestra profe de arte, Ketty Medina, nos permite hoy tener una conversación con la escultora Sandra Santander, a quien le damos la bienvenida aquí en Matinal Nuestra Casa. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, qué interesante poder conocer también otra faceta del arte, de la cultura, porque claro, siempre nos centramos un poquito en la pintura, en la música, pero la escultura tiene mucho que decir también. ¿Cómo es el legado en nuestro país de los escultores, la situación actual también? Mira, los escultores somos como la familia más minoritaria dentro del mundo de las artes visuales, por así decirlo. Siempre, como tú dices, hay más pintores, escultores, los artistas multimedia hoy en día, que eligen los otros medios, los medios digitales, pero la escultura sigue viva. Hay una gran tradición escultórica en Chile, tenemos grandes escultores y paradojalmente hay muchas escultoras mujeres en este país. Sí, de hecho, y es bien interesante porque tú también tienes muchos estudios en historia del arte, ¿no? Algunos magíster al respecto, además de tu formación como escultora. Y si pensamos en escultura, sí o sí nos vamos en la historia bien para atrás, cuando veíamos estos David, por ejemplo, esculturas de Roma, esculturas en Grecia, esculturas en distintos contextos históricos de lo que pudimos estudiar incluso en el colegio. Para que nos cuentes un poquito cómo eso también se ha desarrollado, pero desde este territorio. Bueno, indudablemente que la formación artística en Chile mira al pasado, mira y sobre todo la escuela griega, la escuela grecorromana, son nuestra herencia del arte, digamos, occidental, por así decirlo. Esa es nuestra. No conocemos mucho de la historia del arte oriental, por ejemplo, que es muy rica también, pero prima en nuestra formación, obviamente, ese modelo, esa iconografía, por así decirlo. Y bueno, claro, es un modelo también que pesa mucho, digamos, a la hora de ejercer la escultura, porque hoy en día ya no se trabaja figurativo, ya se trabaja otros lenguajes, pero indudablemente que conocer toda la obra de los maestros es una manera también de enriquecer tu propio lenguaje. Es decir, cuando tú vas a abordar un escultor contemporáneo, por decirte, los nuevos lenguajes del arte, de alguna manera también arrastra esa tradición. ¿Consciente o inconscientemente? Claro, porque tenemos toda una noción de las esculturas vinculadas a idolatrar también imágenes de lo que sea, religioso o personas o reyes, qué sé yo. Pero también tenemos detrás lo que significa el trabajo, porque el cuerpo humano finalmente es muy difícil de poder trabajar. Y lo aprendimos con Ketty, por ejemplo, para un artista, ya sea en pintura, a lo mejor también en escultura, las manos son muy difíciles de poder hacer, por ejemplo. La figura humana, bueno, es mucha expresión en general. Cada parte de la figura humana, el rostro, ni hablar, indudablemente que es un desafío mayor. También lo que tú mencionabas, originalmente la escultura partió como objeto de culto. Hoy en día ya no es objeto de culto, tiene otras funciones. El arte público tiene una función distinta en el espacio público que la escultura de pequeño formato, por ejemplo, que la gente puede adquirir como una pintura, como objeto transable, como objeto de mercado, por así decirlo. Y claro, nosotros desde nuestro territorio también tenemos propia historia, me imagino, con la escultura, cuando vemos estas suertes de tótem que se levantan en la cultura de nuestro pueblo mapuche, ¿cierto? El rehue en sí mismo, por ejemplo. Claro, ahí hay un ejemplo de la escultura con fines de culto. ¿Te Exactamente. fijas? Claro. Ahora, tu trabajo, y eso también me parece muy bonito, ¿no? Que se centre, pero en la mirada más bien de la naturaleza. Tienes una relación importante con el sur de Chile, ¿cierto? Sí. Es un lugar que para ti tiene un significado y que se plasma también en tu trabajo. Sí, sin duda, yo me siento geográficamente una artista de Concepción. Yo nací en Concepción, me eduqué acá, soy de la Universidad de Concepción y aquí he desarrollado casi toda mi obra. Me he movido, he salido de acá, pero siempre con una raigambre muy fuerte, con mi paisaje, con mi territorio. Y bueno, lo que hago yo es lo que veo a mi alrededor. Es decir, de aquí mi peregrinar hacia los bosques del sur de Chile ha sido un trabajo constante y muy enriquecedor. De verdad, tal como tú dices, mi trabajo sí aborda esos campos de ir recogiendo y de ir haciendo un catastro visual
e imaginario de cómo es esa naturaleza, de cómo la podemos recrear, cómo la podemos reinterpretar y cómo la podemos mostrar con otros ojos. Claro, ¿cómo es el proceso creativo de un escultor para llegar a la obra final? Porque tiene que pensar básicamente en 3D desde el origen, a diferencia a lo mejor de una pintura, no lo sé. Para que nos cuentes un poquitito cómo se va desarrollando la idea hasta que ya se concreta en la escultura. Mira, el proceso creativo en general no es algo que uno pueda poner en palabras, de decir, mira, me senté, me puse a pensar y se me ocurrió esto. Es un proceso muy lento, es un proceso muy introspectivo, ¿ya? No siempre tú puedes decir, mira, esto viene de acá. Indudablemente cuando lo empiezas a hacer, cuando ya tienes la idea, empiezas a conectar todo eso que tienes en la cabeza con lo que has visto, con lo que has vivido, con lo que has sentido, y de ahí empiezan a configurarse formas y ya pasan por el tamiz, ¿no es cierto?, de la cosa técnica, de cómo abordar los materiales, de cómo lo puedes concretar. ¿Y cómo lo pasas tú primero en general, al papel? ¿A mano? Al principio cuando uno comienza a trabajar lo hace mucho boceto, incluso en las obras de gran formato hace maqueta, ¿sí? Pero ahora ya, yo llevo ya hartos años de taller, entonces claro, me cuesta menos llevar a cabo una idea, yo trabajo directamente con los materiales, o sea, directamente con las maderas, por ejemplo. Bueno, yo soy una recolectora y una cachurera de marca mayor. Yo voy a la casa de un amigo, ponte tú, y veo la leñera y se me van los ojos porque siempre hay una astilla bonita que me interesa, por darte un ejemplo. Y cuando me basta salir al patio para coger una semilla, no sé, troncos de árboles. Por la materialidad. Sí, muchos amigos van a cortar un árbol en el patio y me llaman, me dicen, oye, voy a cortar un árbol, ven a ver si te interesa. Entonces, junto muchas cosas, me rodeo de mucho material y claro, el taller mío es una especie de barraca chica. Que es necesario. Es necesario. Y de ahí voy armando, voy configurando territorios a partir de todo eso que me rodea. De hecho, es como el desafío también para el escultor, ¿no? El tema del espacio físico, dónde trabajar, los materiales, justamente cómo conseguirlos. Estamos viendo acá, mientras conversamos en el video wall particularmente, imágenes, entiendo, de tus exposiciones más bien personales. Son diseños que, porque mientras hablábamos en la pantalla se iba desplegando. Me imagino esos son trabajos más por encargo, ¿no? Claro, le estoy diciendo, pues señor director, aquí en el video wall es una cosa, allá en la pantalla es otra. Que me reta, me dice, ponte de acuerdo, pero claro, es que aquí vemos quizás otro tipo de trabajos que son distintos a, por ejemplo, los memoriales que has podido fabricar, ¿cierto? Para que nos vayas contando también hay las diferencias entre uno y otro trabajo. Mira, sí, mi trabajo tiene dos vertientes muy marcadas. Uno es el trabajo de taller, que es el que se está viendo acá, y que es un trabajo personal, es un trabajo totalmente introspectivo, lo que decía recién, es un trabajo que yo trabajo muy libremente. Y luego está el trabajo de obra pública, de la escultura urbana, en que tú ya tienes otras condicionantes. Por ejemplo, si es un concurso, si vas a trabajar de determinado material. Tú, por ejemplo, las maderas en el sur de Chile no las puedes trabajar en el exterior porque tienen pésima vejez, etcétera, etcétera. Tienes que trabajar materiales que persistan en el tiempo, como el acero, el cemento, la piedra. Y por otro lado, también tienes que trabajar materiales que no sean muy fungibles a la mano humana. Tenemos que considerar que la obra en el espacio público a veces tiene que sobrevivir al vandalismo, al rayado. Y bueno, los temas también que se trabajan son otros. Y ahí ya tú te metes en otra dinámica de pensar, te fijas, ¿para qué es la escultura? ¿Para quién? ¿En qué lugar va a estar? ¿Qué materiales vamos a usar? Etcétera. Eso es fundamental. Y perdón, pero cuando dices el para quién, porque aquí, claro, una escultura, por el memorial, por ejemplo, para los derechos humanos, que entiendo es obra tuya, acá en la ciudad de Concepción, que está ahí en el Parque Bicentenario, ¿verdad? Claro, ¿para quién? Para el público que transita por el lugar, por supuesto, porque es una obra pública que está en espacio público, pero también es para las familias de aquellas personas que están ahí de alguna manera. Entonces, pasa también por un tema muy emocional, quizás pensar cómo voy a llevar a cabo esta obra. Sí, sin duda que la carga emocional que tiene ética, ¿no? Quiero decir, cuando a ti te encargan un proyecto, que decir, mire, esto es el homenaje, no sé, a X persona histórica, o cuando te dicen esto es un memorial por las víctimas, te fijas, ya es otra la manera de abordar los temas. Cómo interpretas, cómo traduces lo que te están pidiendo que hagas y de qué manera lo haces llegar al público, que es el transeúnte, que es la gente que probablemente no conoce la historia y que se va a enfrentar a este monumento, a esta obra, y que sí va a conocer un poco la historia, ¿me entiendes? Entonces la idea, bueno, obviamente es un trabajo largo, es un trabajo muy pensado,
y un trabajo muy conversado además. ¿Y cuál es tu visión, por ejemplo, del memorial del 27F, que tal vez ni siquiera se acuerdan que esas torres que tenemos levantadas ahí al lado del río Biobío es un memorial por las víctimas del 27 de octubre, que fue muy criticado, o sea, el 27 de febrero, que fue muy criticado, que muchos no le encontraron contexto, ni siquiera las víctimas del 27 del terremoto y el tsunami del 27 de febrero del 2010. ¿Cómo ves tú esa obra? Mira, yo fui muy crítica de esa obra. Yo de hecho escribí un par de artículos respecto de eso, por cuanto no sé si un memorial era lo que necesitaba la ciudadanía en ese minuto, las víctimas sobre todo. Tal vez se hizo muy pronto, tal vez había otras cosas que solucionar. Estoy hablando del terremoto, ¿no? Lo que pasó en esta ciudad, que hay cosas que todavía no se recuperan. Pero claro, y por otro lado también está la ubicación, está el costo que tuvo eso, etcétera. 2.200 millones de pesos. 2.000 y tantos millones, claro. Para una obra escultórica eso es mucho dinero, mucho dinero. Lo digo porque yo estoy permanentemente trabajando en obras para espacios públicos y son cifras absolutamente disparatadas que obviamente que llaman a la ciudadanía a pensar y qué hicieron con la plata. Y que tiene abajo, bueno, yo no voy hace mucho tiempo, creo que fue cuando recién lo abrieron, estaba muy bonito, muy limpio. Y tuvieron que cerrarlo. Era un espacio abierto estas torres, pero se lo tuvieron porque no era la realidad. Hoy día se toman los cajeros para dormir y aquí se está ocupando para vivir también. Y tuvieron que cerrarlo después. Sí, la gente hace uso de los espacios públicos de la manera que mejor estima, ¿no? De hecho, cuando se hacen esculturas de espacios públicos se tiende a evitar esos cubículos cerrados porque se pueden transformar en letrinas públicas finalmente o habitáculos para vivir o yo qué sé. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó lamentablemente? Entonces tampoco se cumple el objetivo de ver. O sea, tenía un sentido esa obra de entrar, mirar hacia arriba y ver apenas esta ventanita que se abre al cielo, ¿no es cierto? Como como una especie de chimenea. Yo creo que tenía un sentido de hacerle sentir al espectador una cierta sensación de agobio, tal vez. Pero claro, al cerrar ahí eso no se cumple. Yo creo que ahí fue una serie de actos fallidos. Yo ¿Se perdió la oportunidad? Esa escultura yo no la habría hecho, no en ese lugar, no en esa escultura, y con ese monto habría hecho muchas cosas más. Exacto. Sí, estábamos hablando de un proceso de reconstrucción. Ahora, el tema muy del lento, memorial además. también es un tema, no sé, si vamos a hacer memoriales por cada catástrofe que nos ocurre, es decir, vamos a tener memoriales por los incendios, memoriales por el maremoto, Claro. por las erupciones de los volcanes. Yo creo que el memorial apunta hacia otro sentido. Y sobre todo lo que pasó en el sitio cero, si se quiere, donde los familiares durante mucho tiempo quisieron que ese sitio fuese con un museo, con un memorial y no lo que se hizo al otro lado. O sea, hay que escuchar también un poquitito para poder levantar más allá a lo mejor de cortar una cinta políticamente. Y ahí es muy lindo que tú nos expliques, no desde la política, sino que desde la esencia de la escultura. Bueno, mira, yo creo que no siempre ponernos de acuerdo entre autoridades y la ciudadanía, pucha que es difícil. Este país llevamos 200 años de historia tratando de ponernos de acuerdo en muchas cosas. Difícilmente va a ser también en una obra pública como es una escultura. Pero indudablemente hay ciertos consensos, indudablemente hay cierto pulso de la ciudadanía que tú logras percibir. Yo creo que en el caso particular de este memorial no se percibió ese pulso, no se conversó tal vez. Yo te voy a decir que un proyecto escultórico, en el caso del memorial, fueron 3, 4, 5 años de trabajo previo. Eso no se hizo en 2 meses ni en 3 meses. De trabajar con las agrupaciones de las víctimas, de trabajar con las autoridades y de trabajar contigo misma. ¿De qué manera vas a traducir eso? ¿De qué manera vas a aportar a la ciudad? ¿De qué manera valoriza los espacios y de qué manera traduces un sentir? Bueno, yo creo que es un sentir casi colectivo, ¿cierto? De que fue un proceso muy rápido, demasiado rápido, que costó demasiado dinero y que hoy día nos tiene transformados en meme en gran parte justamente por ese memorial. Pero dejando eso de lado, que afortunadamente no es tu obra. No es mi obra, felizmente. Felizmente. Volver un poquito a hablar de las materialidades, porque tú trabajas madera, trabajas piedra, ¿cierto? Estamos viendo el proceso justamente del Memorial de los Derechos Humanos. Eso, si no me equivoco, ¿es acero? Lo que vemos ahí, o era piedra también. Cemento. Las azules eran cemento. Ok, si nos puedes contar un poco lo que implica dar el salto y atreverse, no sé si desde el principio habrás partido trabajando con todas estas materialidades, si las fuiste descubriendo de a poco, las diferencias también entre sí al momento de trabajarlas. Bueno, indudablemente hay materiales que se comportan mejor que otros. En el espacio público hay materiales que son
ancestralmente el material de la escultura como es la piedra. La piedra es un material, que hay mucho en la región, pero la mano de obra es muy cara, porque la piedra todavía se trabaja con algún tipo de mecanización de máquina, pero habitualmente se trabaja a mano, o sea, cincel y martillo. O sea, tú tienes que estar Algo a te cincel ayuda, y bueno, martillo. trabajas con ayudantes, con equipos de cantero, que también quedan muy pocos. Entonces, es un oficio que casi se está perdiendo, quedan muy pocos. En las universidades tampoco, en las nuevas generaciones de artistas se hace muy poco este material, de manera que es un material que está casi en retirada, porque queda poca mano de obra. Ahora, luego está el acero. El acero es un material que podemos decir que es más económico que la piedra. Y el acero estructural, bueno, tenemos acero en la zona suficiente, hay materialidades, hay mano de obra y eso sí se puede hacer. Y el otro material que yo he rescatado bastante, que es el cemento, que es un material que se usa en construcción, que tú dignificas un material, pero que tiene una ductibilidad y una presencia, fíjate que es bastante... bueno, y es relativamente económico, es decir, si tú quieres hacer una obra en un espacio público, se comporta muy bien a la intemperie, a la mano humana y también en el tiempo, percibe bastante. ¿Y los materiales reciclados hoy día están tomando fuerza en el mundo de la escultura? Hemos visto algunos trabajos de ciertas compañías de teatro que hacen obras que las levantan y las itinerantes, pero ¿se está tomando el tema de lo reciclado para hacer esculturas permanentes? El tema del reciclado es un tema hoy en día, indudablemente. Las nuevas generaciones están trabajando con eso, pero tal vez no para el espacio público. Ya. Tal vez para obras que están en el interior, para obras que son más transitorias, para obras que tú le vas a dar una durabilidad. Por darte un ejemplo, cuando tú firmas un contrato para hacer una obra pública, tienes que garantizar mínimo 50 años en el espacio público. Sabemos que la piedra puede durar 200, 300. Ya, claro. ¿Okay? O sea, va a permanecer en el tiempo. Una obra con materiales reciclados probablemente nadie pueda garantizar, ¿te fijas? Pero sí se pueden hacer instancias de trabajar en los espacios públicos, trabajar ese tipo de obras, y también una opción es dejar que el tiempo haga lo suyo, ¿te fijas? Y que vaya esto transformándolo en lo que fue, ¿te fijas? Y bueno, al final se termine y quede por un tiempo. Claro. O sea, también eso es lícito. En vez que quede como basura, que quede como también es lícito. Exacto. Bueno, Sandra, junto con agradecerte por abrirnos un poquito, a propósito, esta ventana a la escultura, conocer desde adentro cómo se trabaja. Cuéntanos dónde podemos conocer tu trabajo en particular. Bueno, yo tengo página web, tengo las redes sociales, ¿no es cierto? Instagram, Facebook, y tengo una página web que es sandrasantander.cl. Tengo las esculturas en mi casa en este minuto. Hace muy poco hice una exposición en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, y en este momento estoy trabajando en 2 proyectos de arte público. Uno ya está casi terminando y el otro empezando. Y ¿Dónde así van a que estar? estoy. Bueno, el que estoy terminando está en la autopista Concepción Cabrero. Es una obra para el Ministerio de Obras Públicas que va a estar en la rotonda Cholguán, donde casi termina la ruta. Es una obra de 8 o 10 metros de alto en acero. La vamos a ver. En acero, sí, ya estoy próxima a instalarla. Y luego hay otra obra que estamos haciendo para el Parque Ecuador, que estamos trabajando con el municipio. Estamos recién en la etapa del proyecto. ¡Qué bueno! Me faltan Así esculturas en el Parque Ecuador. Ahí vamos a estar contigo cuando... Muchísimas gracias. Yo los invito, les voy a estar mandando la información. Claro que sí. Y sí, encantada de que la puedan visitar.